2, 1. Saludos a todos y bienvenidos a uno de los capítulos más fuertes de Stronger Than Yesterday. Porque yo estoy aquí, soy un tío fuerte, pero estoy con una de las personas actualmente más fuertes de toda España. No lo digo yo, lo dice el ranking nacional de Powerlifting Raw. Si no le conocéis, pues os lo voy a presentar, aunque él también se va a presentar. Yo soy Josué Tarí, que hay en podcast que ni siquiera me he presentado, y si es el primer capítulo que por lo que sea llega a tus oídos, pues que eres bienvenido igualmente. Me encuentro con un compañero y un amigo que me ha acompañado pues prácticamente los últimos 15 o 20 años de mi vida en la mayoría de los entrenamientos. De hecho, yo creo que la temporada que menos entrenamientos estamos compartiendo juntos es la actual. Estoy con Jorge Arroyo Manzano. Te agradezco muchísimo, compañero, que estés aquí conmigo compartiendo un ratito de una mañana al aire libre, que ese es el compromiso de Stronger Than Yesterday. Al otro lado tenemos, pues como si tuviéramos un público de unos 15 patos mirándonos. Están disfrutando del podcast y yo creo que alguno incluso a lo mejor se atreve a venir hasta aquí. Al aire libre sabéis que suele haber pues interferencias. Os pedimos disculpas por lo que pueda aparecer en cámara o en audio. Y si he traído a Jorge es porque teníamos un compromiso, una promesa años atrás de hablar sobre, oye, hacer un poco alusión y reflexión acerca de los entrenamientos de fuerza, la preparación física, los resultados que también hay detrás. Y bueno, creo que este año no hay mejor momento, no hay mejor temporada, no hay mejor año para poder hacerlo, porque Jorge, aparte de ser ranking nacional, se encuentra dentro de los 5 deportistas en la categoría de menos de 93 kilos en powerlifting más fuertes de toda España, e incluso por marcas, diría, de Europa. Además es medallista en el movimiento de peso muerto. Él es especialista en entrenamiento de fuerza, él es especialista en powerlifting, pero más aún él es especialista, o excepto que él diga lo contrario, en peso muerto. Y estamos aquí para hablar de fuerza, estamos aquí para hablar de actitud, de valores, principios y de entrenamiento, compañero. Así que este es tu momento, este es tu espacio, Jorge. Preséntate si quieres, cuéntanos quién es para la persona que no te conozca, y a partir de ahí pues intentamos valorar qué hay detrás de lo que se puede ver en simple cámara, un tío haciendo el burro con una barra de hierro. Muchas gracias, José. Bueno, pues como bien has dicho, mi nombre es Jorge Arroyo Manzano, soy preparador físico para Stronger Than Yesterday, y nada, desde hace años pues me dedico al powerlifting y a nivel de competición. En cuanto a mi progresión, pues te diría que a día de hoy, como bien has dicho, pues hemos conseguido un buen ranking a nivel nacional, pero han sido muchos años de trabajo que ha habido detrás y muchos años de implicación para poder sacar resultado de esto, ¿no? Totalmente, han sido unos cuantos años, yo te diría que toda la vida. Si tú miras para atrás, aunque ahora mismo tu deporte principal es el entrenamiento de fuerza, y por decirlo así, lo que en muchos deportes es la preparación física adicional, aquí es la técnica y el físico todo en uno. Cuéntanos un poquito e intenta hacer un viaje atrás acerca de tus experiencias con el entrenamiento y con la preparación física, porque obviamente no se llega a obtener las marcas que tú tienes de la noche a la mañana, y creo que además eres un deportista mucho más completo de lo que a día de hoy se pudiera ver en las redes sociales. Para los que no le sigáis, os vamos a dejar las redes sociales de Jorge en los comentarios, y pues cualquier persona que esté interesada en introducirse en el mundo del entrenamiento de fuerza, quiera un apoyo en powerlifting o en cualquier otro contexto de la preparación física, pues sin duda alguna, si escribís a Jorge por redes sociales, seguro que se pondrá a trabajar con vosotros encantado. Entonces, ese viaje atrás, cuéntanos un poco qué es lo que recuerdas de tu desarrollo deportivo. Bueno, pues una gran parte de ese desarrollo deportivo, como bien has dicho, ha sido la natación. Yo empecé desde muy pequeño en natación y a partir de ahí pues me di cuenta que ese deporte me dio un desarrollo físico avanzado para mi edad, o sea que siempre estaba a nivel muscular más desarrollado que la gente. Por tanto, ya veía yo pues que tenía ahí pues por así decirlo, pues una parte de beneficio en cuanto o de resultados en cuanto al trabajo de preparación física, y en este caso de la natación, ¿no?
Luego de ahí pues pasé por el atletismo, pasé por las artes marciales y con la preparación física a nivel general en el gimnasio y como bien te he dicho, pues siempre tenía una progresión y un desarrollo, pues por así decirlo, precoz o avanzado en cuanto a las demás personas, ¿no? O sea, conseguía resultados haciendo lo que hacía. Y a otra gente a lo mejor que me acompañaba pues les costaba un poquito más. O sea, que tú consideras que siempre has tenido cierta predisposición al entrenamiento. Obviamente te lo has currado, pero sí podríamos decirlo así. Sí, totalmente. Y más a la base muscular. Siempre desarrollaba más mi base muscular que otras personas que entrenaban y hacían lo mismo que yo. O sea, que tenías mejor síntesis proteica que tus compañeros, ¿no? Se puede decir así, sí. Yo creo que fue en aquella etapa, puede ser en esa etapa en la que tú hacías natación y yo gimnasia, en la que por lo menos nos conocimos aunque solo fuera de vista. Cuenta algo que recuerdes o qué años teníamos por aquel entonces. ¿Dónde hacías natación? Pues bueno, yo hacía natación en el polideportivo de San Blas y yo recuerdo como si fuera ayer y lo estuviese viendo, que yo bajaba por la cuesta que antiguamente había una fuente y justo vosotros estáis haciendo algo de preparación física, de sprints en esa cuesta, que nos cruzamos y yo te veía, pues cuando yo bajaba por ella natación, tú subiendo o haciendo preparación física al aire libre y luego aparte pues por el barrio vivíamos cerca, yo pasaba mucho tiempo en casa de mi abuela y tú vivías unos portales más abajo y al final pues era nos veíamos de manera recurrente, pero pues como tu vecino del cuarto a lo mejor, que no te has saludado nunca, pero le conoces porque le ves casi todos los días, ¿no? Entonces yo coincido contigo bastantes veces en San Blas. Si me equivoco dímelo, pero puede ser que me dijera un amigo que tenemos en común cuando nos conocimos, que fue en un verano en el que coincidimos en un gimnasio de musculación, que yo había hecho gimnasia siempre, pero es verdad que yo no me había apuntado a un gimnasio de musculación a día de hoy, como se conoce a día de hoy, pero puede ser que cuando nos conociéramos tú me guardaras en el teléfono móvil como Josué Hulk. Lo digo porque Jorge ahora mismo, bueno, siempre, vamos a simplificarlo, yo creo que es el doble de fuerte que yo, ¿vale? No voy a decir más porque seguramente salga perdiendo, porque seguramente sea un poco más del doble de lo fuerte que soy yo, pero claro, que tú pusieras eso, que tú pensaras que físicamente yo, cuando realmente creo que el portento físico siempre lo has sido tú en ese sentido, y estoy orgulloso de decirlo así, pues me choca un poco, ¿no? Que a lo mejor tú lo mirabas hacia afuera, no sé cómo veías por la preparación física que hacíamos o qué visión tenías, porque yo puedo decirlo, la visión que tenía de Jorge era un tío que decía, este tío es como un bombero que te puedes imaginar a nivel físico muy completo, pero claro, teníamos 12 años, 15 años, dices, el cabrón este ¿en qué marmita se ha caído que yo quiero caerme ahí? Te agradezco mucho tus palabras, pero la verdad es que tú no te quedas para nada atrás, ¿no? Tú has hecho toda tu vida gimnasia y también tenías un desarrollo muscular grande, tenías una base de fuerza bastante grande, incluso cuando nos pusimos a entrenar, pues viste que estábamos parejos, ¿no? Que hacíamos los entrenamientos, es más, y quedábamos a entrenar pues porque los dos nos aportábamos y íbamos progresando a la par, por así decirlo, ¿no? Así que es verdad, pues, como bien has dicho, que yo cuando coincidí contigo, pues a lo mejor en esa etapa estaba entrenando con otro amigo, con otro compañero, pero me beneficié, por así decirlo, de que el gimnasio estaba vacío, de que entrenábamos casi a la misma hora y dijimos, pues, ¿por qué no vamos a ayudarnos mutuamente y seguir avanzando juntos, ¿no? Que seamos un apoyo el uno para el otro, ya que vamos a venir a entrenar, era un mes de agosto, estaba el gimnasio vacío, pues aprovecharlo a tope, ¿no? Ese amigo al cual nos hemos referido se llama Jesús Ortiz, escucha este podcast, me lo ha dicho, ¿vale? ¿Qué mensaje le enviarías a Jesús Ortiz, que es una persona que queremos mucho, pero que se bajó de la moto, del carro, del tren, del entrenamiento hace ya unos cuantos años? Sigue con vida, pero creo que ahora mismo la actitud que tenía con el entrenamiento a día de hoy no la tiene. Pues yo le recordaría que es un portento físico ese tío, en todo lo que ha hecho se le ha dado bien y que se ponga otra vez manos a la obra y se dará cuenta de los resultados que puede obtener haciendo entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia o en lo que se proponga. Jesús Ortiz tiene un don, como todos tenemos, y de hecho si no le traigo a este podcast es porque efectivamente creo que está sacrificando su don, no poniéndolo en juego, así que cualquiera de vosotros, si tenéis dones
o habilidades que desarrollabais de pequeños cuando erais más peques y a día de hoy no desarrolláis, yo os invito a que por lo menos implementéis un poquito de tiempo semanal. Luego hablaremos de alguna habilidad más desconocida de Jorge Arroyo que seguramente os sorprenda, pero que yo creo que es también hacer alusión a, oye, qué aspectos de mi vida a nivel espiritual, emocional, artístico, siempre me han llamado la atención y a día de hoy no estoy desarrollando. Oye, no tienes por qué dedicarte profesionalmente a eso, pero sí por lo menos hacer un guiño. Jorge, lo que yo conozco de la natación, y yo he hecho natación de pequeño, lo que pasa que lo hice en una edad tan temprana que ni siquiera coincidimos. Mi madre en su día, en los años 80, fue entrenadora de natación en el club San Blas de natación. Y yo lo que recuerdo, bueno, aparte de que considero que la natación es un deporte completo, pero sí es cierto que sabemos, y hay datos, y hay investigaciones a nivel científico, es que la natación a nivel de densidad mineral ósea no genera un gran beneficio a nivel articular, a nivel óseo, sí que obviamente a nivel cardiorrespiratorio, a nivel muscular, pero yo nunca te he visto a ti con problemas óseos. Y la base que tú has obtenido de la natación o a la cual apelas de la natación, yo que me gustaría rascar un poco más allá, porque no es que no me crea que la base sea pero yo creo que en esa época seguramente, aunque digas, bueno, eran pachangas de fútbol, pero el simple hecho de combinar ese trabajo en descarga en un medio acuático con fútbol, full contact o con lo que lo combinaras en ese momento no tiene nada que ver que únicamente hacer natación para nuestro cuerpo. Entonces, en esa época en la que tú hacías natación, que te has tirado no sé cuántos años, ¿qué hacías más allá? Porque hemos sido chavales que por suerte hemos jugado en el barrio, nos hemos movido, cosas que a lo mejor no recordamos. Oye, es que es el fin de semana, tú en la pista de tierra del barrio te pegabas 5 partidos, te aseguro que eso, para tus rodillas, tus tobillos y tus caderas, es un estímulo casi igual de intenso que ir al club de natación 3 veces por semana. Pues la verdad es que, como bien has recalcado ahora mismo, yo el fútbol lo he tenido muy presente en esos años de mi vida, o sea, y a nivel diario, o sea, yo todos los días jugaba al fútbol, me gustaba muchísimo, pero no, lo hacía a manera de hobby, por así decirlo. Yo entrenaba natación pues para mejorar, yo competía, pero el fútbol pues era algo que me apasionaba en esa época, ¿por qué no decirlo? O sea, y jugaba diario. Entonces eso que bien has dicho tú, pues que me ha podido dar esa base a nivel articular, a nivel cardiorrespiratorio, muscular, que han podido implementarse o las dos se han podido ahí entrar en sinergia, ¿no? Y ayudarse, lo que una te da pero no te refuerza, pues con la otra reforzar bien esas articulaciones y esa densidad ósea, como bien has dicho. Yo al fútbol todos los días jugaba, todos los días a diario. Fines de semana, 2, 3 partidos, mañana y tarde, noches en verano, o sea, bastante tiempo. Es que creo que eso es importante, porque el recuerdo que yo tengo, y aquí no estoy descatalogando la natación de nuestra lista de deportes, ni mucho menos, pero el recuerdo que yo tengo de 2 compañeros de la facultad que hacían natación es que el índice de lesiones que tenían en deportes de tierra era mucho mayor. Y me acuerdo, pues eso, a lo mejor más laxitud en algunas articulaciones como puede ser el tobillo o la rodilla, porque en definitiva pues tenían que estar más adaptados a un contexto de agua en el que hay implícitos rotaciones, en el que no hay un trabajo excéntrico. Entonces, bueno, por aquí, por aportar siempre a través del podcast, cualquier persona que hagáis natación, ya no triatlón porque el complemento ya está implícito en ese deporte, pero en la natación, al estar siempre luchando contra resistencia en el agua, solamente tenemos contracciones concéntricas. Vamos, contra resistencia, contra resistencia, contra resistencia. Y el trabajo excéntrico, que es el que sabemos que más beneficios tiene a nivel articular y a nivel muscular, no existe. Entonces, el complementarlo, ya sea de forma inconsciente, como haría Jorge en las frenadas en fútbol sala o en lo que jugara, oye, pues a mí no me gusta el fútbol, pero es muy muy necesario, porque al final, pues bueno, si analizamos qué hándicaps tiene mi deporte, oye, es que yo hago esgrima, pues mira, en la esgrima sabemos que hay un alto índice de escoliosis a nivel de columna, pues a lo mejor te interesa hacer algún deporte complementario bilateral para compensar en ese sentido. Entonces, bueno, pasando esa etapa de natación, ¿cuándo recuerdas que terminó esa etapa de natación a nivel más federativo, más de club? ¿Qué vino después? ¿Cómo fue tu preparación física a nivel de entrenamiento de fuerza en natación y cómo fue tu preparación física a nivel de entrenamiento de fuerza en la siguiente etapa, la natación, si podemos definirlo como etapas? Pues la verdad es que en esa etapa, o como bien has dicho, la preparación física
pues brillaba por su ausencia en muchos deportes y la natación no era una de ellas. Simplemente hacíamos el trabajo específico de agua y no implementaba ninguna preparación física más. Luego, después, cuando terminé mi etapa de natación y ya pasé por el fútbol, como bien he dicho, pues implementé el deporte de contacto, que ahí sí que empezó a entrar más en mi vida esa parte de preparación física. ¿Qué deportes de contacto empezaste a trabajar? Porque, tío, mira, yo te voy a ser sincero, cualquier persona que se haya cruzado contigo en el camino habla de que eras un crack en ese deporte. La gente que haya jugado al fútbol con Jorge dicen, buah, ese tío en fútbol era un crack. La gente de natación seguramente ya es una etapa más inicial, pero seguramente pensaría lo mismo. Y la gente que ha hecho contigo en Siderópolis Full Contact creo que puede decir lo mismo en su día. No sé ni si era el club ni si es el deporte. Cuéntanos tú, tío, cuéntanos tú. Pues empecé trabajando durante 2 años más o menos entre kickboxing y Full Contact, bien en el Siderópolis, y luego me trasladé con mi entrenador a Moratalaz. De esa etapa de kickboxing y Full Contact, como bien te he dicho, pues pasé 2 años dedicándole 1 o 2 horas diarias. O sea, llegué a volcarme mucho en ese deporte. Me gustaba bastante, quería mejorar mucho, y después, pasados los 2 años, recuerdo que añadí Thai. Era por Plaza de Castilla, si mal no recuerdo, había un gimnasio de Thai, el único que yo recordaba por Madrid. De Muay Thai, ¿no? De Muay Thai, eso es. Y lo implementé, el Muay Thai, con el Full Contact, y así estuve pues 4 o 5 años más o menos, y hasta que lo dejé. Y en esa etapa, ¿qué preparación física hacías? Estamos hablando de años, ¿eh? No te has tirado toda la vida con un mismo deporte, pero tampoco has dejado un deporte a los pocos meses de... No. Yo creo que hasta que no has masterizado un deporte y seguramente, oye, o bien le hayas sacado jugo o bien hayas cumplido objetivos, has pasado. En esa etapa, ¿qué recuerdas de tu preparación física, de tu desarrollo físico, mental? Pues cuando empecé Thai, como bien he dicho, ahí sí que empecé a hacer un trabajo de sala de musculación, y ahí sí que empecé pues a meter entrenamiento de fuerza más como preparación física. También recuerdo pues el trabajo metabólico, que en todas las clases al final de artes marciales pues es una base fundamental para los combates, para el entrenamiento específico que conlleva este deporte, y eso siempre lo hemos trabajado, pues bien trabajos de técnica, trabajos de paus, trabajos de sacos, combates, comba, etcétera. Y eso pues lo empecé a trabajar pues en todas las sesiones en las que iba a clase, o bien de kickboxing o bien de Full Contact y de Thai. ¿Qué años tenías cuando dejaste natación, empezaste con artes marciales y luego siguiente etapa artes marciales, más o menos por poner en contexto y que la gente se pueda hacer una idea, ¿no? Porque es verdad que, pues oye, tenemos cierta edad, pero es verdad que en 30 y pocos años creo que hemos vivido muchas vidas dentro de una misma vida. Pues te diría que hasta los 11, 12 años estuve con la natación, y de ahí ya empecé a compaginarlo con el fútbol, hasta que a los 14 años, 15 más o menos, empecé con el kickboxing. Seguí trabajando esa parte de fútbol, no la dejé hasta 17, 18 años, pero eso era más a nivel pues eso, de fines de semana, de echar partidos con amigos y demás, pero mi preparación física se basaba simplemente a partir de los 16 años en deportes de contacto y entrenamiento de fuerza en sala. Voy a ir directo a la diana, Jorge. Y si hay algo que te pregunto que no quieres responder, no tienes por qué responderlo. Hablamos de artes marciales y hablamos pues prácticamente, ¿no?, de un deporte en el que pensamos que únicamente hay golpeos, pero te lo digo como yo en mis carnes propias, y creo que en alguna cosa nos parecemos, tenemos al final un pasado muy común. Lo que a mí me ha aportado las artes marciales a nivel de autosuficiencia, autoconfianza, autoestima en la relación con otras personas, porque la etapa de la escuela pues no es una etapa fácil ni para los chavales ni para las chavalas, en todos los sentidos. Es un momento que sabemos que es crucial, la adolescencia, la pubertad, y yo estoy convencido de que si tú rascas un poquito dentro de ti a nivel interior, seguramente encuentres algo que te aportó ese contacto con los deportes de combate, que seguramente en otro contexto, sin haber tenido esa relación, no te habría aportado. ¿Cómo
era ese Jorge de 14 años o de antes, sin esa confianza y control corporal asociado al final a defensa personal, de alguien que tiene, oye, herramientas suficientes para poder ser pacífico pero no inofensivo, que eso es algo que muchas veces no sabemos diferenciar. Alguien inofensivo es alguien que no tiene ningún tipo de herramientas para poder defenderse. Alguien pacífico es alguien que tiene herramientas para hacer daño pero nunca las usa. Cuéntanos un poquito. Pues yo implementé las alternancias, como bien te he dicho, con 16 años y yo siempre he ido, la verdad es que yo sí he entrenado para dar lo mejor de mí, para sacar el máximo partido a ese deporte. Yo cuando empecé con las artes marciales, recuerdo que empecé con el kickboxing 1 hora al día durante 2-3 días semanales y acabé haciendo más de 7-8 horas semanales yendo a varias clases, yendo a varios gimnasios. Estuve apuntado a 2 gimnasios a la vez, el que, como te he comentado, el Siderópolis como el de Moratalaz. Iba por las tardes a uno y por las mañanas a otro cuando terminé mi etapa del instituto y pues a mí lo que me hacía entrenar o querer cada vez entrenar más es sacar mi máximo rendimiento a ese deporte. Yo era una implicación de 24 horas, o sea, yo tenía un trabajo fuera de las clases en casa con la flexibilidad, un compromiso con el trabajo de flexibilidad, un compromiso con el trabajo técnico, un compromiso con la comida, un compromiso con el descanso, con todo lo que pudiera hacer que yo sacara la mejor versión de mí con ese deporte. Y en esos momentos en los que en la adolescencia somos inseguros con nosotros mismos, nos cuesta encontrarnos, nos cuesta, oye, ir construyendo, que yo creo que todos, yo por lo menos sigo en esa etapa de seguir encontrándome. Yo ahora mismo no tengo claro cuál va a ser mi camino y en parte me gusta, ¿no? El ver lo que la vida me tiene deparado, ¿no? Pero a nivel de confianza en ti mismo, en una etapa como la adolescencia, en la que tenemos que estar, por decirlo así, luchando por encontrar nuestro espacio en esa jerarquía social que es un instituto, un patio, un recreo, ¿qué crees que te aportó el empezar a desarrollar y a entrenar habilidades asociadas a la defensa personal? ¿Tú crees que te aportó algo? Me refiero, en el barrio, tío. Nosotros hemos vivido en un barrio en el que pues no era fácil la interacción en el día a día. Había complicaciones, había situaciones difíciles y obviamente pues no es lo mismo ir por la vida mirando al suelo y, como se suele decir, sin tener media hostia, que sabiendo que, oye, que en el caso de que tengas que defenderte, te vas a poder defender, o que en el caso de que vayas con tu hermana, vas a poder defender a tu hermana, ¿no? Entonces, es un poco difícil, ¿no? Porque es mirar muy atrás, pero ¿tú crees que el empezar en ese full contact o el empezar en las artes marciales te aportó esa confianza que cualquier adolescente necesita y que a lo mejor no llega un momento en el que ni la tienes de tus padres porque ya eres demasiado mayor como para buscarla en tus padres, ni la tienes en ti mismo porque eres demasiado joven como para haberla construido todavía? Sí, yo creo que sí me aportó mucho porque, como bien has dicho, vivíamos en un barrio a lo mejor en unas etapas complicadas, con gente que buscaba problemas o que siempre estaba midiéndose a los demás para quedar por encima, y a mí me aportó mucha serenidad y confianza también, por supuesto, pero también me dio esa cordura en la cabeza para salir de ese entorno, en el sentido de que yo no necesito medirme a ti para demostrar que soy mejor que tú, porque yo no estoy buscando ser mejor que tú, yo estoy buscando ser mejor que mi yo de ayer. Yo solo buscaba eso, ¿no? Entonces, pues me viene a la mente, por ejemplo, la foto del leopardo que hicieron una vez con los galgos, y que el leopardo, no sé si has visto esa foto, ni salió de la jaula, ¿no? Cuéntalo, sí, sé cuál es, pero me gusta. Pues hay una foto, ¿no?, que anda por ahí por internet, que hice una vez una carrera de galgos y incorporaron un leopardo para medir el leopardo con los galgos de competición, unos galgos entrenados, y es una foto preciosa, que el leopardo es que ni sale, pues, y lo que viene a reflejar esa foto es que a veces no hace falta medirse a otras personas para quedar por encima de ellas si tú estás seguro de ti mismo, ¿no? Entonces, pues a mí me pasaba eso, yo no buscaba problemas, yo no buscaba quedar por encima de nadie. Yo de pequeño tuve etapas difíciles, etapas donde se metían conmigo, etapas donde querían humillarme o querían
quedar por encima de mí. Yo no lo consentí, pero no lo consentí simplemente por no rebajarme a su altura, no entrar en su juego. Él por su camino, yo por el mío. Él venía por una acera, pues yo me iba a la otra, porque no quería entrar en ese juego, no le iba a dar el gusto de entrar en ese juego, ¿no? Y entonces es verdad que pasado el tiempo muchas veces te ponen en tu sitio, ¿no? Y pasado el tiempo yo me he cruzado con esas personas y esas personas... Son las que se cambian de acera. Exactamente, ¿no? Entonces, pues mira, unos fuimos por una etapa, por un camino, otros por otro, y luego el tiempo cada uno pone a cada uno en su sitio. Estoy acordándome de una frase de una de las canciones de un amigo que tenemos en común, de Dridri, del Dren, que hablaba un poco de la escuela, que decía, esos que sacaban 10 ahora están topasados. Como diciendo, puedes tener el éxito incluso a nivel de notas en el instituto, luego con tu vida después, ¿qué vas a hacer? Puedes ser el fucker de la clase, pero en un futuro, ¿qué vas a ser? Yo creo que hasta eso lo tenemos en común. Yo sí es cierto que gracias a mi condición física yo llego a un momento en el que yo voy a ser sincero, ¿vale? Porque esto es una entrevista a Jorge, pero pues si no aprovecho ahora esto a lo mejor no sale en otro podcast. Pero yo he tenido problemas en el colegio, en el instituto, en cuanto seas un poquito diferente o te diferencies o no sigas la guía de supuestamente los que más manejan, puede ser los repetidores los que más manejan, puede ser, pues oye, te encuentras con problemas. Y yo he tenido problemas. Yo lo que recuerdo eran más duras los momentos a lo mejor en los que ha habido enfrentamientos a nivel emocional o de ridiculizarte en un contexto público, ya sea en el... Da igual, al final estás en un momento en el que te estás descubriendo, más que a nivel físico. Muchas veces ahora se apremia mucho, obviamente, si te están breando a nivel físico en el colegio y te están pegando es una putada, pero yo recuerdo peor a nivel emocional que la repercusión emocional que la repercusión física. Y sí es cierto que a mí el deporte me aportó ese puntito extra, primero para que al final si tú físicamente estás entrenado, tú estás aportando, tío, no voy a decir que sea lo mismo, pero un patio de la cárcel y un patio del colegio hay ciertas directrices que son iguales. En una cárcel, si tú estás físicamente mejor, te van a respetar más. ¿Por qué? Porque hay contacto físico, hay encuentro físico. Obviamente hay otras escalas sociales que van a respetar más, ¿no? Es decir, oye, los contactos que tú tengas, el poder económico que puedas tener, pero es que en un colegio sucede exactamente lo mismo. Y yo creo que el deporte a los dos nos ha aportado ya no esa confianza, primero, el que pueda ser el primer filtro de... si tienes problemas conmigo, puedes pasarlo mal. Y después, tío, que cualquier chaval a día de hoy, que creo que hoy en día todavía es más duro, porque mira, algo que tú y yo teníamos, que hoy en día los chavales no tienen, cuando éramos jóvenes, es que nosotros nos íbamos del colegio, tío, y casa era zona de confort. Aunque luego salieras al barrio hubiera problemas en el barrio, aunque fueras al colegio hubiera problemas en el colegio, aunque fueras al gimnasio hubiera problemas en el gimnasio, a día de hoy los chavales, ¿sabes lo que ocurre en casa? Que el acoso que pueden recibir en un momento dado es también a través de las redes sociales. Y es 24/7, tío. Redes sociales, WhatsApp, Instagram, en el colegio exactamente lo mismo. Y a día de hoy, yo ni somos psicólogos ni vamos a jugar a serlo, pero cualquier chavala que tenga problemas en el colegio, si ahora mismo, con la ayuda de sus padres, y si no la ayudan sus padres, que se pongan en contacto con nosotros, con una mejora a nivel físico de su condición física, que no es únicamente ganar fuerza, ganar velocidad, ganar destreza, ganar estrategia, y aprendiendo un poquito de defensa personal, absolutamente el mundo cambia a tu alrededor en ese sentido. Y a mí me ha pasado exactamente igual. Personas que en un momento dado han sido las que me han dado capones con la barbilla, en un futuro han sido incluso las que me han buscado. Y voy a contar una anécdota, aunque yo con esas personas no me he llevado mal nunca en el sentido, pero yo recuerdo un entrenamiento que hicimos en el gimnasio musculación, que entonces se llamaba el gimnasio mediterráneo. Yo recuerdo de estar haciendo, no sé si jalones o dips, en una de las máquinas de la Multipower y estar haciéndolos tan potentes que otras personas del barrio que estaban sentadas entrenando, tener que dejar de entrenar porque estábamos moviendo la estructura entera. Y esas personas a lo mejor 3 o 4 años atrás eran personas con las que tenías que intentar agachar la cabeza para pasar desapercibido y que no te buscaran un problemilla. Cuéntanos de esa etapa que recuerdas. Pues yo, como bien has dicho, pues recuerdo que yo pasé una etapa difícil de acoso en el Simancas, por qué no decirlo, unos chicos que me querían pegar, me querían robar, estaban todo el día detrás de mí, acosándome, porque me sacaban 4 años, y entonces con un niño de 12, 11 años contra uno de 16, pues se nota, ¿no?
Y pasado el tiempo, pues como bien has dicho, que el tiempo te pone en tu sitio, coincidir en otros sitios y darte cuenta pues que al final pues la gente te respeta, por así decirlo, muchas veces pues por tu apariencia, por tu condición, por tu complexión, ¿no? Muchas veces ese primer filtro, como bien has dicho, es la apariencia. Si tú eres una persona fuerte, segura de ti mismo y que miras a los ojos a las personas, pues eso te da una confianza para contigo mismo y al otro le pones un filtro ahí de yo no voy a entrar en tu juego, ¿no? Yo no voy a darme la vuelta porque tú me digas cualquier cosa o quieras... esta gente al final lo que busca muchas veces es resaltar sobre los demás. Si tú no entras en ese juego y no le das ese gusto de resaltar y es más, y resaltas tú sin hablar más que ellos hablando, pues ya tienes ahí esa barrera con esas personas. Fíjate, has dicho algo muy importante y en ocasiones se habla de no mirar a los ojos a esa persona, ¿no? Porque es como si entraras en su juego, pero efectivamente los que hemos hecho artes marciales, eres consciente de que tú para estar, aunque sea haciendo pues técnica con otra persona, tienes que estar mirando cerca de los ojos a esa persona, de frente. Es como en un baile. Puede ser que en un momento dado estés mirando los pies o estés mirando las manos, pero estar mirando de frente. Y también creo que eso es como un entrenamiento. Tú te expones a esa situación de enfrentamiento controlado con un entrenador de por medio, en un gimnasio, en un contexto controlado, y eso hace que cuando tú te tengas que enfrentar, en el caso de que te tuvieras que enfrentar, pues primero ya lo hayas vivido. Y lo que siempre digo, a mí me gusta hacer la analogía entre las artes marciales o la defensa personal y un extintor. Un extintor está para no tener que usarlo nunca. Ojalá no lo tengamos que usar nunca, pero está por si hay un incendio. El que a día de hoy no se dé a los chavales las herramientas que antes se daban, o que considero... Tío, yo hago una encuesta con personas de la edad de tu padre o de mi padre, y si no hacían judo hacían karate, y si no hacían karate hacían judo. A día de hoy, pues si haces una encuesta, ya es que no hacen ni fútbol en ese sentido. Y es algo, tío, que creo que se está perdiendo y que pues simplemente nos hace, ya haciendo un poco reflexión a nivel social, nos hace una sociedad un poquito más cobarde en ese sentido y una sociedad pues menos en forma a nivel físico. Entonces sí, que sea cada vez más relevante el aspecto cognitivo o el aspecto intelectual no significa que físicamente no lo necesitemos. El otro día salimos de la cueva donde entrenamos a día de hoy, Jorge, y es verdad que, bueno, pues entrenó a una mujer que tiene algún problemilla todavía a nivel neurológico y que le cuesta andar. Pero es que el día estaba con lluvia y con viento y prácticamente la tuve que escoltar, porque la lluvia y el viento eran estímulos demasiado fuertes como para poder lidiar con ellos andando. Y digo, hostia, cualquier persona que haya hecho artes marciales se coloca en posición de guardia y poquito a poco va avanzando y seguramente llegue al coche. Entonces, que la condición física a día de hoy, aunque no la necesitemos de vida, tarde o temprano la vamos a necesitar, y eso es algo súper importante que creo que deberíamos mantener toda nuestra vida. ¿Tú cómo te ves en un futuro, aunque sea un poco difícil, a nivel de entrenamiento, a nivel de condición física, a nivel... ¿Te ves retomando alguna etapa de las que ya has vivido? ¿Te ves probando deportes nuevos, aunque vamos a continuar con esas etapas? Cuéntanos. Pues yo, si te soy sincero, siempre he pensado que hay muchas puertas que no he cerrado, que las he dejado entreabiertas, y lo tengo clarísimo. Yo estoy en la etapa de powerlifting, pero yo no dejo de ponerme objetivos a medio o largo plazo. Por supuesto voy a retomar las artes marciales porque considero que son un deporte a largo plazo, ¿no? O sea, tú vas a exponerte a lo mejor a 300 kilos en la espalda, pues va a llegar un momento en el que a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero entrenar artes marciales sí que vas a poder implementarlo en tu vida más adelante, y esa puerta la tengo ahí entreabierta y volveré a entrar a ella cuando considere que toca. Me flipa. Etapa de artes marciales, seguimos avanzando, empezamos a hacer musculación, quizás dejamos un poco más de lado las artes marciales, ¿no? Sí. Esa etapa de musculación en la que quizás fue la que coincidimos, yo creo que llevabais algunos meses porque coincidimos en un verano. Pues oye, chavales de barrio, en un verano, ¿qué hacíamos? Pues nos apuntábamos al gimnasio, hacíamos pesas y yo qué sé, y luego salíamos sin camiseta a dar una vuelta por la zona. Esa etapa, ¿cómo empezó? ¿Qué te aportó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no aprendiste? Y sobre todo, pues si fue el preludio de la etapa actual en la que te encuentras compitiendo, hay que decirlo así, a nivel de alto rendimiento. Yo me jode un poco que el deporte en el que hayas despuntado sea un deporte que sea un deporte minoritario, que no tenga una gran repercusión. Lo hablaba el otro día con Elena,
si Jorge en lugar de powerlifting hiciera CrossFit, seguramente estaría ganando pasta, porque los campeonatos de CrossFit dan dinero. Pero bueno, igualmente es algo que creo que a ti te tiene que aportar el decir, oye, cualquier cosa que me proponga la puedo conseguir, y dentro y fuera del deporte. Y dentro y fuera del deporte lo que tienes que hacer es, por muy difícil que veas algún proyecto futuro que tengas, si lo coges como has cogido cualquier etapa de tu vida, lo vas a reventar, pero tienes que creer en ello. En ese sentido, etapa de fuerza, de entrenamiento, ¿qué te aportaba? Porque me ha dicho un pajarito que no entrenabas mucho pierna y ahora estás entrenando todo el puñetero día pierna, entonces, ¿qué pasa? El otro día nos dijo, ¿sabes lo que me contó Emilio? Un alumno antiguo que tenemos en común, me decía, dice, tío, a día de hoy veo en redes sociales, dice, la peña ya no entrena pecho-bíceps. Dice, ahora, el nuevo pecho-bíceps es culo-pierna. Dice, el culo-pierna el pecho-bíceps de antiguamente, hoy todo el mundo entrenando pierna y culo. Digo, tío, pues todo es tendencia y efectivamente, pues al final el powerlifting ha conseguido, ¿no?, que la estética ahora más sea, oye, piernas fuertes. Pero es una etapa larga, tío. Ahí expláyate, cuéntanos lo que quieras contarnos. Bueno, pues como bien has resaltado, ¿no?, cuando yo empecé a entrenar esto y vi que podía, que la ganancia de fuerza pues era respondedor a ese estímulo, ¿no?, en el entrenamiento, en el deporte, pues empecé a medirlo, por así decirlo. Antes, ¿cómo se medía el progreso en el gimnasio? En las camisetas. Si tú tenías una M y te ponías una XL, estabas mejorando. Yo luego empecé a medirlo pues con números y con cifras en la barra. Yo sinceramente, cuando iba a entrenar y empecé, pues yo no tenía en cuenta cuánto cargaba la barra. Yo no lo sabía, por así decirlo. Yo llegaba hacia mi jalón y ponía el estímulo que yo necesitaba para ese hinchazón en el músculo, ¿no?, ese quemazón que nos dan los rangos de hipertrofia. Y cuando ya poco a poco pues tuve esa base muscular y empecé a implementar ejercicios más multiarticulares, como puede ser la sentadilla, como puede ser el push press, pues ahí entonces me di cuenta de que la mejora más medible era en kilos, ¿no?, en levantar cada vez más y tener ese cambio de chip, por así decirlo, de ir al gimnasio a llenar camisetas, ¿no?, a salir petado, congestionado, que te tirabas 2 horas que no te podías ni mover, a ir a meterle más kilos a la barra, a ver cómo progresas, a tener esa, por así decirlo, ese enganche con el gimnasio, que a lo mejor la hipertrofia pues vas y es más rutinario, ¿no? Vas porque tienes que ir, porque quieres unos objetivos estéticos y es por donde tienes que pasar, ¿no? Entonces, lo que cambia de esa parte que yo por la que empecé, queriendo hacer la ganancia de masa muscular, a querer meter kilos en la barra, era el enfoque del entrenamiento. En uno era un enfoque más llevado al estímulo, a las sensaciones, y el otro era a meter kilos, a que había un objetivo que era o vas al gimnasio a entrenar o no vas a meter más kilos a la barra, no vas a progresar. O sea que, bueno, para una hipertrofia, entre comillas, buena, en la que rellenes camisetas, podríamos decir que es relativamente más sencillo, ¿no? Que al final, pues bueno, entran más cosas en el saco. Sí, o sea, como bien has dicho, en la hipertrofia te tienes que guiar más de los estímulos que de los kilos, porque tú no puedes ir a una hipertrofia a hacer todos los días lo mismo en cuanto a kilos, pues porque no todos los días estás igual. Y tú te tienes que basar en el estímulo, en la hipertrofia, por así decirlo, ¿no?, y conseguir esa congestión muscular. Lo otro es más esa conexión neuromuscular, ¿no? Esa, pues, o estás centrado en el entrenamiento o ya te puedes ir como quieras, que si no das el 100% de ti, esa percepción del esfuerzo que tienes en cuanto a los kilos, pues te va a hundir. Hay 2 problemas en nuestra sociedad, estén o no diagnosticados, bastante instaurados. Uno de ellos es la sarcopenia o pérdida de masa muscular, y otro de ellos es la dinapenia o pérdida de fuerza. Si tuvieras que decir cuál crees que puede incapacitar más a un ser humano, si la pérdida de masa muscular o la pérdida de fuerza, obviamente las dos son importantes, ¿no? Llega un momento que estás jodido si no tienes... Pero muchas veces valoramos la fuerza a nivel estético, ¿no? Estás fuerte y no te han visto, a lo mejor solo te ven estéticamente y le dices, no, estoy musculado, a lo mejor, pero no estoy fuerte, ¿no? O sí, ¿cuál crees que es la más importante para ti a día de hoy de las dos? Pues yo creo que es difícil porque una te va a dar una base estructural importante a nivel de lesiones, como es la base muscular, para reforzar esas articulaciones y que tengas
los mínimos problemas posibles el día de mañana, y la otra te va a dar esa independencia para el día a día, para que seas autónomo y puedas pues progresar, y si te encuentras con algún bache, pues lidiarlo de la mejor manera posible. Un 51-49 diría la fuerza, pero no dejaría de lado la base muscular, porque es muy muy importante. Me gusta la justificación y estoy de acuerdo contigo. Si dijéramos en un ordenador qué es más importante, el software o el hardware, pues a día de hoy, como no tenemos hologramas todavía, es igual de importante la estructura del ordenador sobre la cual instalamos el software, y ambas, efectivamente, yo estoy exactamente igual de acuerdo, son importantes, porque podemos hablar de la fuerza y puedes ser una persona muy explosiva, muy potente, pero como no tengas masa muscular, tarde o temprano lo vas a pasar mal, vas a tener dolores, vas a tener más riesgo de lesión. Y ¿Cuánta gente hay que tiene una base buenísima en cuanto a fuerza, en cuanto a explosividad, pero que están siempre lesionados? Porque no le aguanta el cuerpo esa potencia, esa fuerza, esa explosividad que tienen en ciertos movimientos. Eso lo vemos en deportistas profesionales. Estamos hablando de un deportista de alto rendimiento que sus articulaciones no le dejan dar el 100% de su sistema nervioso, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy importante, tanto como bien has dicho tú, la estructura como la fuerza de base. Y luego tenemos lo contrario. Tenemos peña que está inflada, como el muñeco de Michelin, fofisanos, están fortísimos desde fuera, pero los tendones que tienen pues son poco más que alambre caducado. Entonces ahí también creo que es importante que seamos conscientes de que la fuerza, efectivamente, no es una habilidad muscular solo, no es una habilidad tendinosa solo, sino que es una habilidad neuromusculo-tendinosa y que es importante trabajarla. Me flipa, Jorge, tío. No sé si te esperabas que habláramos más de powerlifting, vamos a llegar a ello, pero creo que era importante poner en contexto a la gente y, oye, meterles en ese mood de que, pues bueno, de que en la vida se pueden hacer muchas cosas y que todo este camino, efectivamente, podrías a lo mejor haber hecho únicamente un solo deporte y seguramente haber experimentado o haber aprendido menos, o podríamos no haber hecho ningún deporte y al final el tiempo pasa muy rápido, hagamos muchas cosas o no, pero puestos a equivocarnos, yo prefiero aprovechar el tiempo en ese sentido y vivirlo desde ese contexto. No, a mí, para mí no es para nada, o sea, me gusta poder haber tocado estos temas porque yo a día de hoy lo que puedo enseñar es esa parte de Jorge de powerlifting, pero desde aquí os digo que a la gente que me conozcáis por el powerlifting no me conocéis, porque yo soy mucho más que ello y he tocado muchas más cosas, me gustan muchísimas más otras cosas y voy a volver a hacerlas y no soy para nada un powerlifter cerrado de que si me sacas de ahí no sé hacer nada más o no me gustan más cosas. Pues hago de portavoz de la audiencia para decir que echamos de menos todo lo demás de Jorge en ese sentido y que obviamente sé que tienes que invertir un tiempo valioso cada día, cada semana, cada mes en eso, pero que efectivamente que no pierdas esa brújula y aunque sea una vez al mes el que puedas tocar algún otro estímulo, creo que te va a aportar mucho y si ya lo compartes en redes pues a nosotros nos va a aportar también mucho porque eres una persona que inspira mucho. Lo que sucede que yo creo que ha llegado un momento en el que a la gente le cuesta ponerse un poco en tu situación porque estás muy muy alto. La gente se puede poner en situación de un futbolista, pero la gente no dice no ve a Cristiano Ronaldo y ve a un igual, dice es un outlier, es un fuera de serie. A Jorge a día de hoy le ven más como un fuera de serie y creo que este podcast puede también servir para, oye, aterrizar a esa persona que hay detrás de ese deportista o de ese entrenador y decir, oye, que hay mucho más que powerlifting, pero que tienes que sacarlo también, ¿no? En ese sentido. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que cuando a veces te dedicas a algo por completo al 100%, pues meter otras ecuaciones en esa parte de tu entrenamiento pues puede hacer, por ejemplo, yo a día de hoy es muy bonito lo que se ve en la cámara, pero también hay partes muy difíciles que no se ven en la cámara, como pueden ser las dolores articulares, las dolores musculares, las molestias. Yo no recuerdo entrenar sin molestias. Yo no recuerdo, no sé lo que es tener un entrenamiento en el que si no estoy cargado contractura de la espalda, me está dando problema en la cadera. Si no es la cadera, es el piramidal. Y si no es el piramidal, es el hombro. Y esto estoy hablando de años atrás. Entonces, cuando te estás en esa tesitura de llevar el cuerpo al límite, cualquier cosa que implementes y que
vayas a meter, si ya estás siendo muy exigente tu deporte, si ya estás dando el 100 ahí y necesitas un tiempo de recuperación óptima, porque al día siguiente toca volver a dar lo mejor de ti y la recuperación ya es difícil, meterle más desgaste muscular, articular y más estímulos a esa parte van a ser contraproducentes. El descanso es una variable imprescindible en el rendimiento deportivo. Sí, total. A ver, yo voy a ser sincero. Yo tengo una lucha constante muchas veces con mi cabeza, pues, oye, ¿por qué no te haces unos sprints? Pues porque las rodillas el día de mañana cuando hagas sentadilla van a doler. ¿Por qué no te haces unos muscle up? Pues porque el hombro lo tengo aguantando la banca semana sí, semana también, esperando a que de problemas, ¿no? Entonces, es que las cosas así, o sea, el deporte, cuando vemos a un deportista o cuando vemos a alguien dar el 100, es muy fácil decir, eso también lo hago yo, pero también te puedo decir que llegar al máximo de tu potencial conlleva una serie de, no diría de riesgos, pero diría de etapas en las cuales vas a tener que lidiar con la cabeza, con molestias, yo lumbalgias, para mí tener el lumbar cargado, que a una persona se está hinchando ibuprofeno y calor, me levanto y me voy a hacer 300 kilos de peso muerto, para que lo pongamos en contexto. Tener el hombro, yo me ha habido días que me he levantado de la cama y no he podido mover el brazo y en 3 horas estar haciendo banca con 140 kilos. Entonces, tengo, por así decirlo, el cuerpo pues llevándolo a su Sí, a su extremo porque es rendimiento, tío. Eso es, así es. Entonces, pues como bien te he dicho, al día de hoy incorporar otras cosas, si quiero que el cuerpo sacar el máximo de este deporte, pues me va a perjudicar mucho más que beneficiar. Esto me recuerda al grumete que le pregunta al capitán: capitán, ¿cuál es el secreto para no lesionarse nunca? Y le dice: ay, grumete, ese es el secreto, siempre estoy lesionado. Obviamente el rendimiento es diferente, estamos hablando de la fuerza, pero efectivamente, luego te preguntaré, vamos a terminar una etapa y luego te voy a preguntar, porque entrenas, tienes alumnos, llevas a deportistas de powerlifting y llevas a gente de rendimiento, ¿dónde consideras que está la estrecha línea que separa el alto rendimiento, en el que efectivamente el fin justifica los medios dentro del fair play y dentro de, pues eso, que tienes que luchar contra, contra dolores, que al final también hay un aspecto positivo dentro de todo esto, aparte de obviamente el cumplir objetivos y lo que te puede dignificar en ese sentido, el hecho de entrenar la tolerancia al dolor, lo que tú has dicho, donde otra persona a lo mejor se estaría poniendo ibuprofenos que flipas con el mismo carácter del dolor, tú con eso calientas y te metes debajo de una barra con 270 kilos encima. Entonces, eso también es entrenable, pero sí es verdad que te voy a preguntar después, guárdate esa pregunta, ¿dónde ves la línea? Es decir, ¿dónde está un déficit de fuerza que tiene que entrenar y dónde esa persona ya está con un nivel de fuerza muy, muy, muy bueno, que más allá de eso, pues lo que estamos es, obviamente, comprometiendo pues que haya más rigidez en nuestro cuerpo para levantar cargas superiores, en ese sentido? O si quieres hacer una intro ya de dónde ves esa diferencia, porque pues tienes alumnos que seguramente se beneficiarían de seguir ganando fuerza y de hecho están en ese camino, pero otras personas que a lo mejor ser congruentes simplemente. Si tú ahora mismo estuvieras buscando salud, haciendo lo que haces, te diría: Jorge, recuerda que estás buscando rendimiento, no salud, y es así. Y al revés, una persona que busca rendimiento, pero se está constantemente quejando de que tiene problemas, de que tal, de que... Le diría: escucha, ¿tú eres consciente de la liga en la que estás jugando? Tú no puedes estar en la Premier League y estar pensando en... No, es que si no tengo mi cuerpo perfecto, no entreno, ¿no? Totalmente. Yo, como viene recalcado antes, pues... yo ya he lidiado mucho con mi cabeza, ¿no? Ha sido mucho a nivel psicológico en cuanto a decir, joder, no salgo de una y me meto en otra. Estar un mes y medio con el hombro dolorido y empezar a dar problemas la cadera y llegar a decirte, joder, o sea, el día que esté bien lo reviento, por así decirlo, pero llega un momento en el que dices, es que esto es estar bien, es que esto es a lo que te tienes que exponer y por lo que tienes que pasar. Y simplemente saber dónde estás y saber que eso va a pasar, ¿no? O sea, al final es una etapa
que es verdad que es muy recurrente esa etapa, pero que son etapas que van a pasar, que vas a tener momentos mejores y momentos peores, pero sobre todo es a nivel psicológico y mental. Tu cuerpo puede mucho más de lo que tu cabeza te dice. Duele la cabeza, duele el pie, duele la tibia y el peroné, ¿no? Esa canción era así. No, yo sé que lo peleas, tío, y sé que es duro el día a día. Bueno, realmente por mucho que te diga que lo sé, yo por mucho que te pueda ver, yo sé que, tío, la procesión va por dentro y yo nunca voy a decir, sé por lo que está pasando, porque tú me vas a decir, no tienes ni puta idea. Y cada uno lleva esa lucha en su día a día, lo que pasa que efectivamente, mejor que esa lucha te pille fuerte, física y mentalmente, que no que te pille debilitado, porque lo que ahora a lo mejor eres capaz de soportar, una persona le metes una cuarta parte de tu carga y no es capaz de soportarlo, y dices, hostia, tío, que tú estás aguantando 4 veces lo que otra persona en ese sentido. Antes de ir a la etapa de powerlifting que empezamos, si no mal recuerdo, entrenando a las 10 de la noche, yo recuerdo, tío, una rutina, a ver qué te parece. 9-10 de la mañana entrenamiento de fuerza, después 1 hora de Muay Thai y después 1 hora y media de MMA. Cuéntame qué recuerdas de esa etapa. Pues me flipa, o sea, recordar esa etapa me flipa, porque yo, como bien he dicho antes, o he ido con todo o no he ido, y cuando implementé la parte de artes marciales, pues como bien has recalcado, eran 2 horas y media de artes marciales, y lo recuerdo, pues la verdad es que muy orgulloso de poder haberla vivido, de que el cuerpo me haya podido disfrutar de esa etapa y de ese deporte, ¿no? Y que eran otros aspectos, por así decirlo. Si aquí en la parte de fuerza pues lidias con las molestias, las articulaciones, las agujetas, etcétera, pues ahí era mucho aspecto mental, ¿no? Te fortalecía a nivel mental, a nivel psicológico, cuando crees que no puedes más porque estás fatigado a nivel aeróbico o congestionado a nivel anaeróbico, porque también las artes marciales llevan un importante trabajo anaeróbico, ¿no? Y láctico de la musculatura. Pues siempre puedes más, te das 2-3 combates más y sales diciendo, todavía puedo más de lo que mi cabeza me dice que pare, ¿no? Esa etapa la compartimos, Jorge y yo, por eso la he explicado tan bien. No sé cuántas veces a la semana hacíamos eso, pero efectivamente tú hacías solo la clase de Muay Thai y terminabas reventado. Pero cuando tú sabías que después estabas apuntado a 2 actividades y después te tocaba con Diego, ¿no? Se llamaba el entrenador. Sí. Pasabas de Iván Pena o de Félix Cortés a Diego Cabrera, se llamaba así, ¿verdad? Sí. Tu cabeza era otra, tío. No porque te guardaras balas, que obviamente, aunque fuera medio punto, algo bajabas, sino porque sabías que tu cuerpo tenía que aguantar otra hora y media más de preparación física, de combates, de técnica, y en ese sentido lo que tú dices te permite ensanchar y amplificar tu mente, tu tolerancia al esfuerzo, y te das cuenta de que siempre puedes un poco más. A ver, efectivamente, pues en esa temporada, si nos hubiéramos sobre la báscula, pues pesábamos mucho menos porque nos pegábamos palizones, y yo voy más allá, tío. Y esto no es decir que no entrenáramos duro, pero yo recuerdo aquella etapa en la que combinaba eso con judo los martes y los jueves en un club de competición, y era tal la exigencia en el club, o la que yo al menos me imponía, que yo, tío, el Thai y el MMA lo recuerdo hasta con cariño. Simplemente, te pongo un ejemplo, el Thai y el MMA eran duros, era un 9 de duro, pero es que yo cuando iba a judo era un 11 de duro. Entonces ya solo por gradiente de comparación, si tú ahora te pones 200 kilos en la espalda, no es que no te pesen, Jorge. Pero si yo ahora te digo, Jorge, que luego te tocan 260, ¿qué hace tu cabeza? Tu cabeza dice, bueno, ¿qué hace tu cabeza? Dímelo, porque yo no levanto 260 kilos. Pues es verdad que cuando, como bien has dicho, cuando pones ya un límite y tu cuerpo se acerca o tu cabeza se acerca a ese límite, multiplica las sensaciones, como bien has dicho, cuando vas a 200 te pesan 200, pero si detrás tienes 260, los 200, aunque sea por el chip mental, van a pesar menos. Es que no te pueden pesar si no estás muerto. Eso es, ¿no? Entonces, pues con las artes marciales, a mí puedo decir que todos los deportes se han complementado y me han dado algo
que yo he usado, o sea, cuando hice natación, esa parte mental la pasé al fútbol, cuando hice fútbol la pasé a las artes marciales, cuando no al atletismo, y todo me ha ayudado a llegar a donde he llegado hoy y a dar lo mejor como lo doy en este deporte. O sea, a nivel mental, las artes marciales, como has recalcado, esas 2 horas y media que nos pegábamos, pues cuando tienes un entrenamiento duro, esa parte psicológica sabes que la tienes reforzada de dónde vienes, tienes la cabeza amueblada, por así decirlo, o eres más maduro a nivel psicológico, porque el deporte lleva una parte psicológica muy, muy, muy importante. Yo diría que es la más importante, porque al final la cabeza es la que pone los límites, y si tú no eres capaz de cambiar el chip, de saber, pues a veces que si tu cuerpo no responde, le toca tirar a la cabeza, porque muchas veces, pues como bien te he dicho, si te pones 200 kilos en la barra y tu cuerpo no responde, pero tú sabes que estás preparado para levantar 250, pues toca tirar de cabeza, de tú mismo darte mensajes positivos, y al final sacas el entrenamiento por psicología y refuerzo positivo que tú te das a ti mismo, y sabes que puedes hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en los campeonatos, pues a día de hoy, en los campeonatos cuando he salido, yo recuerdo este último campeonato llegar al muerto seco, me pasa siempre, yo no podía más, levanté 315 kilos, os puedo asegurar, como cuando los que estáis detrás de la cámara termináis vuestro entrenamiento, o sea, seco, no había fuerzas, no había, había espasmos musculares, se me estaban montando la musculatura, había fatiga neural y por consiguiente fatiga a nivel de sueño, o sea, estabas ya out, y a mí eso, decir, es que mi cuerpo ha podido levantar 315 kilos del suelo en estas circunstancias, ahí es cuando valoras el entrenamiento y valoras para lo que estás preparado y para lo que te has preparado durante años, ¿no? Yo ya muchas veces mentalmente voy a esa parte porque me hizo darme cuenta de para lo que estoy preparado, y que cuando crea que no puedo más, el cuerpo está preparado y tiene una base de años para tirar. Acudes a esa mente, ¿no? Tu cuerpo no llega, tu cuerpo no irá donde tu mente no lo empuje. Entonces, efectivamente, en muchos casos, nuestra mente es la que nos tira para atrás y al final hace que paremos, y nuestra mente es la que tiene que empujarnos adelante para avanzar en momentos en los que creemos que el cuerpo no está preparado o tenemos un diálogo a lo mejor que no es del todo positivo. Eso es, o sea, a mí me pesan 200 kilos como le puede pesar al que está detrás de la cámara, pero es mi actitud frente a esa carga la que hace que saque el entrenamiento. Hay días en los que mejores y días peores, pero la actitud siempre va a ser un refuerzo muy positivo y que va a hacer que afrontes cualquier circunstancia, ya sea a nivel físico, a nivel mental o a nivel personal, que saques adelante ese bache o ese mal entrenamiento, por así decirlo, esa actitud. Yo, si alguien que tiene que empezar o que está empezando en este deporte o en cualquier deporte, me atrevería a decirle, le diría que trabaje la actitud, que sepa que va a haber días malos, días buenos, días muy buenos en los que se crea que esos días muy buenos son los vas a poder repetir cuando quieras, y no va a ser así, ¿no? Va a ser más tu actitud frente a ese entrenamiento lo que va a hacer que lleves un refuerzo positivo y lleves una progresión lineal y disfrutes sobre todo de ese deporte, que la propia preparación. ¿Sabes lo que? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Apelo a la actitud en todo en mi vida, y es más, intento encarnarlo, acudir a ello y ser ejemplo de ello, aunque no siempre sea en resultados. Pero algo que la actitud no va a poder volver a hacer, Jorge, es que tires con el balón medicinal y des al techo del Club Gimnástico San Blas, porque ese pabellón lo tiraron, han abierto uno nuevo, que te invito a que un día vayas. Los martes y los jueves están allí dando escuela de adultos, pero esa etapa de entrenamientos en la que acudíamos lanzando colchones, tirando balones medicinales al techo que llegaste a darle, y un entrenamiento en el que pues prácticamente
te quedaste muerto, extenuado en medio de un cuadrilátero en el que los niños alrededor empezaban a calentar como si se tratara de un cadáver ahí de Jorge. ¿Qué recuerdas de esa etapa en la que compartimos entrenamientos los viernes a última hora pues para terminar de reventarnos? Pues yo recuerdo que me acostaba el domingo y me levantaba el lunes pensando en el viernes. Y entre medias solo había una preparación para el viernes. Yo en esa etapa hacía jiu-jitsu, hacía fuerza, como bien has recalcado, lo hacía todo. Pero llegaba el viernes y era poner a mi cuerpo y a mi mente al extremo de tal forma que me iba preparando a lo largo de la semana. O sea, yo iba como un corderito al matadero, ¿no? Y era más, como bien has dicho, actitud frente a los entrenamientos que otra cosa. Si esos entrenamientos me han dado algo, ha sido una fuerza mental, como bien he dicho ya atrás, increíble, porque era hacer 15 rondas de ejercicios explosivos, ejercicios de fuerza, ejercicios de autocargas, ejercicios que llevasen una coordinación y todo llevado al extremo, por así decirlo, pues porque nosotros buscábamos dar el máximo porque rendimiento. Éramos unos retrasados. O sea, ¿quién nos obligaba a hacer eso? A ver, Jorge, ¿quién obligaba a hacer eso? No quería decirlo así, pero es verdad que éramos retrasados en esa etapa. O sea, si se nos ocurría que se podía hacer algo, lo íbamos a hacer. Los 15 ejercicios más duros que te puedes encontrar los vamos a meter juntos en el mismo circuito, ¿te parece? Eso es, y vamos a empezar del más difícil al más fácil, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que dábamos vueltas a una escalera que estaba en horizontal, pues para fortalecer y trabajar esa parte de coordinación y de golpeos que puede llevar el arte marcial y ya te digo, eran ejercicios pues... ¿Recuerdas algunos? Yo te digo, el primero era una doble cuerda desde sentado. Sí, doble cuerda a pulso sin tocar el suelo. Yo lo recuerdo todo el circuito. ¿En serio? Te lo juro. Hostia, tío, me estoy quedando flipado porque han pasado más de 10 años desde aquel entonces. Cuéntanoslo, tío. Yo lo recuerdo, era muy duro, pero era tan bonito a nivel psicológico ponerte al límite en ese sentido, que yo creo que fuimos los precursores del CrossFit sin llamarlo CrossFit, tío, porque no voy a decir que los de CrossFit sean retrasados, pero nosotros ahí sí lo éramos un poco. Yo, mira, como bien has dicho, empezamos con una doble cuerda y de ahí pasamos a lanzamientos medicinales en la pared. Luego hacíamos peso muerto y push press. De ahí pasábamos a hacer pues trabajo de volteo de colchón, trabajo de burpees, trabajo de lanzamientos verticales con balón medicinal, trabajo de dominadas, trabajo de, como bien te he dicho, de trepar una escalera horizontal. Entonces le metíamos muchos estímulos al cuerpo y encima eran estímulos pues llevados a la alta intensidad, ¿no? O sea, no poníamos a lo mejor, pues como bien has dicho en CrossFit, 40 kilos en la barra a hacer todo lo que podíamos, no, jugábamos con unos rangos de fuerza de 8 repeticiones y para ello pues llevaba una carga importante, 160 kilos a lo mejor en peso muerto, 80 kilos en push press, la doble cuerda, dominadas también las dado, dips. Todo lo hacíamos descalzo, ¿te acuerdas? El entrenamiento entero descalzo. Sí, descalzo, así es, sí. Fue una etapa bonita. Justo después de eso, que yo estuve ahí, tuve un pequeño parón entre unas cosas y otras, cuando retomamos, ¿te acuerdas que también te lié? Porque es verdad que yo tengo que decirlo y me siento orgulloso de decir que una parte de mi vida pues he liderado un poco la preparación física que hemos llevado los dos. Ahora, pues por suerte, ya no soy el que te lleva la preparación física, tienes un entrenador en ese sentido que te está apoyando y lo está haciendo muy bien, creo, Dani. Se llama Dani, ¿no? Sí. Vale. Pero ¿te acuerdas la temporada en la que me preparé para el Ninja Warrior y te tiré algunos entrenamientos que hicimos de esa índole, pero que los hacíamos más únicamente de autocargas? Incluso tiempo después, un entreno que nos pegamos en el Ninja Warrior de Ragnarok, que básicamente paramos porque nuestras manos se desollaron hasta tal punto que era un poco gore verlo. Sí, pues me recuerdo como si fuera ayer, o sea, cuando te preparaste para el Ninja Warrior, recuerdo que estábamos en el Forus y te llegó vía mail que te habían aceptado para el Ninja Warrior. Estábamos terminando un entrenamiento de fuerza en el Forus. No me acuerdo, sí, fue en el Forus. Estábamos entrenando en el Forus y ahí nos enteramos que ibas a entrar en el Ninja Warrior. Ya estábamos preparándonos, ¿no? Porque recuerdo que al final hacíamos la parte de fuerza y al final siempre implementábamos un par de ejercicios de autocargas. Vaya puta cañanada aquella época de introducción a la fuerza. 5 repeticiones
al 85, 3,90 y no salían ni las 5 ni las 3 nunca. ¿Qué RP había allí en aquel entonces? Yo creo que en esa etapa los RP se medían del 10 al 20. O sea, un RP 10 era un día bueno, un RP que tocaba un 13, un 15, ibas jodido, ¿no? O sea... Hostia, tío, pero yo no me acordaba de esa anécdota concretamente ni de qué hicimos a lo mejor para cambiar. Pero es verdad que tengo un poco borrosa aquella etapa. Son recuerdos oscuros en algunos aspectos. Oscuros porque nos apagaban las luces del gimnasio. Pues mira, no lo decía por eso, pero también. Siempre acababan apagándonos las luces del gimnasio porque entrenábamos a última hora, cosa que nos beneficiaba porque el gimnasio estaba casi vacío y es verdad que poco más y vamos, nos dan una llave porque recuerdo hacer dips para finalizar y estar la persona que tenía que cerrar el forus contándonos las repeticiones casi. Hay peña que son cierrabares, nosotros somos cierra gimnasios. El Forus de Coslada lo cerrábamos, el Urban Fitness de Las Rosas también lo cerrábamos, y luego cuando tuvimos nuestro propio centro en Plaza de Castilla lo cerrábamos. Ahí el problema es que se acababan los autobuses, ¿te acuerdas? 12 de la noche, último autobús, lo hemos perdido, mierda, hay que mover el metro. O sea, al final siempre acabamos dependiendo de lo último, ¿no? En esa etapa era del metro, del último autobús. Y es verdad que era duro también, esa etapa la recuerdo bonita porque al final te tocaba lidiar con, pues como a día de hoy, con muchas cosas, pero por así decirlo, el día era más ameno porque la parte más dura del día venía a las 10 de la noche, ¿no? Entonces tu cabeza y tu cuerpo afrontaba las cosas de otra forma, ¿no? Por así decirlo. Cuando tú te levantas a las 6 de la mañana, que es duro, es difícil y tienes que ir a trabajar, moverte en transporte público, comerte atascos, lidiar pues con gente, etcétera, y estás cansado, pues llega a las 10 de la noche y no te puedes permitir estar cansado porque toca dar el 100% en el entrenamiento, ¿no? Y entonces también esa etapa, como bien he dicho, pues todas las etapas te han preparado para algo, para llegar a donde estamos a día de hoy, y ahí era un esfuerzo físico y psicológico importante porque implementar el trabajo de fuerza después de llevar despierto 16 horas de pie, moviéndote, haciendo deporte, porque al final predicamos con el ejemplo y tenemos que muchas veces hacer trabajos técnicos para enseñárselo a nuestros alumnos y demás, y entonces pues era duro, y era una etapa difícil en cuanto al cansancio que podíamos tener en el día a día, y luego implementar nuestro deporte de competición, porque ahí ya es cuando íbamos a empezar a debutar a nivel competitivo en el powerlifting, y tocaba apretar los dientes cuando a lo mejor no podías, había una programación que había que sacarla adelante para llegar en las óptimas condiciones para competir, porque a una competición se tiene que ir a competir. Está muy bien eso de que te digan que lo importante no es el resultado, que participar no, si no puedes ir con esa mentalidad, de verdad. Yo cuando vivo con esas chorradas, pues son chorradas de que la competición se va, no, tienes que ir a competir. Competir no quiere decir que seas el primero, puedes ser el 16avo. Tener ganas de ganar, eso es, aunque no ganes, pero tener ganas de ganar. Eso es, ir a ganar, y aunque el que vaya adelante te saque 150 kilos, si tú vas con actitud de ganar, de sacar lo mejor, de llevarte de ahí un buen resultado personal, porque no nos olvidemos que el deporte es personal y tienes que estar, el primero que tiene que estar contento y orgulloso de los resultados eres tú, no las personas, ni el juez, ni lo que diga una clasificación. Si tú has levantado 600 y has quedado primero, y en la siguiente competición has levantado 670 y has quedado el sexto, has mejorado. Obviamente, como bien he dicho, tienes que ir a competir y a quedar lo más alto de la tabla, pero es que a lo mejor esa competición, lo más alto de la tabla que podías llegar era sexta posición, porque tú no has perdido, a ti te han ganado. No es lo mismo cuando tú pierdes que cuando otros te ganan. Eso hay que saber diferenciarlo. Yo he habido competiciones en las que he perdido y ha habido competiciones en las que me han ganado. Yo recuerdo que mi regional de Madrid, donde debuté, a mí no me ganaron. Yo perdí porque no estaba concentrado psicológicamente, pues porque había muchos estímulos externos, era un sitio muy pequeño, había mucha gente, no conseguí centrarme, foco, etcétera, etcétera, y tenía las mejores marcas de menos 83
para ese campeonato y acabé perdiendo pues por nulos, etcétera. Entonces ahí yo perdí. Yo en otros campeonatos donde he quedado a lo mejor tercero en el regional de Madrid, pues me han podido ganar porque yo di lo mejor que había en esa etapa. Porque tú no has perdido. Eso es, otra cosa que hay que saber diferenciar es que una cosa es la mejor etapa física que se puede dar en un entrenamiento y la mejor etapa que hay o la mejor condición física que hay en ese momento. ¿A qué me refiero? A que tú durante la preparación o en una parte en la que estás entrenando pues puedes dar un pico de forma de llegar a ciertos kilos, pero la competición es la competición y te tienes que ceñir a lo que el cuerpo te está diciendo. Si tú has levantado 280 kilos en sentadilla, pero ese no es el día porque has dormido mal, porque no has comido bien, porque estás un poco enfermo, entonces hay que saber también medir y sacar el máximo de ese día. La competición tenemos que tener claro que es sacar el máximo de ese día. Que lo bonito y lo que buscamos con el picking, el tapering, que para eso están, es que ese día sea el día de máximo rendimiento. Pero vamos a ser sinceros, no somos deportistas profesionales porque no nos pagan, no porque no... Tal cual, pues te iba a decir. No, o sea, por eso me refiero, por eso quiero hacer una diferencia entre profesional, porque si a nivel de actitud, a nivel de rendimiento y a nivel de compromiso, yo puedo decir que soy un deportista profesional, porque doy el 100 de esto, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pero hay que ceñirse, como bien estaba diciendo, al día de la competición y saber escuchar a tu cuerpo y saber, pues, que por mal sueño, mala hidratación incluso, los horarios, estar acostumbrado a un horario que tu cuerpo en ese horario, por lo que sea, pues no, ese día no hay chispa, pues dar lo mejor tanto a nivel físico como mental, porque no puede ser una barrera mental. Si tú vas, hay que saber diferenciar de que tu cabeza te diga que no, pues por lo que sea, pero tu cuerpo pueda, a que ese día tu cuerpo no pueda. Porque puede ser que por lo que sea tu cuerpo, tu cabeza no te esté teniendo buenas sensaciones, por molestias a la cadera. Si tienes molestias a la cadera, calienta más, que va a salir, tranquilo. Dedícale más tiempo, que va a salir, estás preparado para ello. Pero cuando a nivel físico, neural, las cargas no salen porque hay una percepción de esfuerzo muy alta, pues te tienes que ceñir al día. Efectivamente, no es lo mismo coger y yo tirar una piedra y dar al cartel ahora de chiripa, que esto sea una competición y ese día llegue con los nervios de la competición y tenga que apuntar y dar al cartel. Es muy diferente eso y creo que son habilidades diferentes. Entonces, ahí estoy de acuerdo, que el reto y la complejidad de la competición es efectivamente, es dar el 100% en el momento de la competición. Es lo que implica la programación y el afinar e hilar fino y apuntar de forma meticulosa en ese momento. Bueno, pues con esa etapa en la que efectivamente... yo ahora recuerdo, tío, cuando llegan las 10 de la noche hay días que me acuerdo de cuando entrenábamos, ¿no? Y pienso ahora mismo cómo me encuentro. Es verdad que hay días que a lo mejor también estoy entrenando tarde, pero no tiene nada que ver. Nosotros cuando llegábamos a las 10 teníamos que hacer de tripas corazón y resurgir entre las cenizas como la de Fénix al día que estábamos reventado. A esas horas decir claramente que no podíamos tomar ningún tipo de estimulante, ni cafeína ni nada, porque si no luego era imposible dormir. Y tío, es lo que tú dices, tu mente ahí no bajaba la guardia porque sabía que le tocaba el último apretón del día. Eso también hacía que el resto del día fuera más sencillo, porque sabías que lo duro del día estaba a partir de las 10 de la noche. Y ahora llega a las 10 de la noche y tú ya empiezas a bajar las constantes vitales. Creo que es más saludable entrenar a otra hora, efectivamente, y que a nivel circadiano es mejor. Pero yo recuerdo aquello como un reto en el que dices, bueno, hay cosas que creo que hay que probar para ser consciente de que eres capaz y luego poder elegir y abrirte un espacio para entrenar a otra hora, pues que creo que también afecta a la mejora del rendimiento. Pero a mí me aportó aquella etapa, tío, ese recuerdo que sin lugar a dudas, no sé si volveré a esas horas a entrenar, pero, tío, hemos vivido etapas en las que podríamos decir que hemos entrenado como cuerpos de fuerzas especializados. De hecho, ha habido temporadas que hemos entrenado y hemos salido a correr con geos. Sí. O sea que a nivel físico, no sé, yo he visto la serie de los geos, creo que tiene mucho más que únicamente la parte física, pero creo que nada que envidiar a las barbaridades que hemos hecho. No, si podemos sacar un denominador común de toda esta etapa, ¿no? Que es la cabeza, la psicología, el saber afrontar los retos del entrenamiento en el momento y en las circunstancias que toquen,
toca a las 10 de la noche y hay que sacar lo mejor de ti, toca que no has podido comer bien y hay que sacar lo mejor de ti, toca que hay molestias y hay que sacar lo mejor de ti. Lo único que tienes que hacer es sacar lo mejor de ti y no te voy a decir disfrutar del proceso porque no quiero idealizar esto. Hay veces que no se disfruta. Eso es, no quiero que esto parezca que es camino de rosas, porque no es camino de rosas, porque vas a querer dejarlo, porque vas a querer quedarte en la cama, porque vas a querer irte a dar un paseo por el parque antes que exponer a tu cuerpo a eso, porque vas a tener molestias y vas a esperar a que pasen y te estás mintiendo, porque lo peor que hay para una molestia es el reposo. Está diagnosticado, ¿no? O sea, entonces ahí hay que ser fuerte psicológicamente, como hemos estado tratando la base, la mayoría del podcast, y saber eso, que es toda actitud. Si yo tendría que sacar un denominador común a toda la etapa deportiva por la que hemos dado una vuelta, es la actitud con la que hemos afrontado los retos que han tocado. Ha tocado Ninja Warrior, hemos sacado la actitud para compaginar el trabajo de fuerza con las autocargas, con la escalada, con los sprints para tener esa chispa y esa base aeróbica y anaeróbica. Ha tocado, yo qué sé, judo, como bien has dicho, y hemos tenido esa fuerza para ir a entrenar tanto a las 10 de la mañana como a las 10 de la noche, que son dos horarios completamente opuestos, por así decirlo, ¿no? Una vez estás a tope de fuerza porque vienes descansado, porque vienes hidratado, porque vienes nutrido del desayuno, de la cena, y la otra te toca después de trabajar, después de haber entrenado por la mañana, cansado, a nivel psicológico también fatigado, porque es muy importante, porque una de las cosas que no tenemos en cuenta es la fatiga mental que conlleva la vida. O sea, la vida conlleva una fatiga mental más que muscular. O sea, a día de hoy nos quejamos más por lo que pensamos que está pasando que por lo que está pasando. O sea, tenemos más problemas en la cabeza que en la vida real, y eso nos fatiga más de lo que deberíamos estar fatigados. Entonces, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no una realidad, y eso es una frase de Marco Aurelio, y me encanta que lo saquemos a colación, y que efectivamente hablamos de psicología. ¿Cómo nos impregnamos, ¿no?, de esa mejora psicológica? Pues sencillo, exponte a estímulos difíciles y deja que tu alma se impregne de ellos y aprende de ellos a reforzarte y a entender que pues al final, como el leñador que tiene que afilar su hacha, la vida es afilarla constantemente, y muchas veces esa falta de energía que asociamos a no, me faltan energía, y hablamos de kilocalorías como algo energético. Fíjate, un aspecto que a nivel de comunicación afecta directamente a cómo interpretamos el trabajo de fuerza en inglés es resistance training. Y si eso pensamos que es entrenamiento de resistencia, lo extrapolamos y pensamos que hay gente a día de hoy, aunque nos vivimos en una burbuja, Jorge, de entrenamiento de fuerza, hay gente que todavía no sabe lo que es entrenamiento de fuerza. Y hay gente que, si saca de la nomenclatura inglesa resistance training, piensa que entrenar resistencia es lo que está diciendo la evidencia científica que tiene tantos beneficios. En ese sentido, pues si nosotros resistencia lo llamamos a eso, energía, pensamos que las kilocalorías, que son energía, si me falta energía es que me faltan kilocalorías. A ver, si obviamente tienes la glucemia por los suelos, claro que necesito azúcar, claro que necesitas azúcar, pero hay otra parte, tío, que es la fatiga mental. Tú terminas el día y muchas veces es más de coco, y en el momento en el que menos te pide el cuerpo entrenar es cuando, si empiezas a entrenar, te das cuenta de que no te faltaba glucógeno, lo que te faltaba es un input hormonal que te permitiera volver a encontrarte. Nosotros terminábamos los entrenamientos, yo por lo menos, con una sensación placentera, y eran 2 horas después de una sensación de mierda. Yo a las 10 de la noche había días que decía, tío, lo último que me apetece es ir a entrenar. Yo iba cabreado, y porque tenía un compromiso contigo y conmigo, ¿no? Pero es mental al 100%, tío. Yo quiero dejar aquí en constancia, ¿no?, y que no pase por alto una frase que has dicho. Me gustaría conocer a un deportista de resistencia sin fuerza y a un deportista de fuerza sin resistencia. Si hay alguno que crea que tiene lo uno sin lo otro, que se ponga en contacto con nosotros, porque yo pienso que todos tenemos una parte de fuerza, una parte de resistencia, una parte de explosividad, una parte de velocidad, incluso si me apuras, solo que
despuntamos más en unas que en otras, pero están presentes en cualquier deporte la fuerza y la resistencia. Un powerlifter, a lo mejor su resistencia son 9 levantamientos en un campeonato, pero tienes que resistir a 9 levantamientos máximos. Y el cuerpo tiene que resistirlo, en serio. Tu corazón, tus pulmones, todo. Todo. Yo cuando llego a la última parte de peso muerto, llego cansado. Hay una parte de resistencia a esa intensidad que tienes que trabajar. Igual que un deportista, un maratoniano, por poner un extremo de fuerza, o sea, una parte que lleve el cuerpo al extremo en cuanto a la fuerza y otra parte en cuanto a la resistencia, un maratoniano, sus últimos metros son de fuerza, son de resistencia a esa fuerza, a esa zancada. Tiene que ser capaz de dar toda la fuerza que tenga para esos últimos 500 metros. Y si hay alguien que crea que está trabajando la resistencia y no la fuerza en ese, porque al final, ¿qué hacemos o qué hace un corredor en los últimos metros? Sprintar, sí, sprintar. Y sprintar a lo mejor empuja eso es, sprintar a lo mejor es su 50%, pero es su 100% en esas circunstancias. Está dándolo todo y está sacando esa fuerza que le queda. No hemos hablado de la época de atletismo, pero yo tengo algún vídeo por ahí guardado, porque una gran etapa de nuestra vida no hemos tenido teléfono con cámara para grabarnos. De las pocas cosas que me habría gustado o que le pediría, ¿no?, si volviera al pasado. Pero en atletismo has dicho algo muy claro, tío. Yo recuerdo que tu intención podía ser mantener una velocidad, pero el crono te decía que para mantener la velocidad realmente tu intención tenía que ser un empuje máximo. Y dices, ¿cómo puede ser que yo para mantener la velocidad tenga que acelerar más? Y es que ahí es donde entra la clave del factor psicológico, por supuesto, pero físico, fuerza. Yo he tenido la suerte de pasar por un deporte, por así decirlo, que no se mide tanto al día a día, mejor, o que no ves resultados diarios, como puede ser este, ¿no? Que en otro, como es el atletismo que bien has dicho, que se ven resultados diarios, porque tienes un crono, porque tienes unas marcas que cumplir, porque tienes unos objetivos marcados para ese entrenamiento. Y es increíble cómo tu percepción del esfuerzo varía en una vuelta a una pista de atletismo. Lo que dices tú, miras el crono en el 200 y has pasado en 36, y como te relajes o como no aprietes para mantener esa velocidad, miras el crono al final y te has ido a la última vuelta la última media vuelta en 42 segundos y puedes decir, ¿cómo ha podido pasar esto si las sensaciones son las mismas? Pues porque a medida que estás más fatigado, tienes que dar un poquito más para mantener ese rendimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues como bien has dicho, es muy medible en el atletismo, porque es muy medible. Tú corres un 400, tienes que hacer 1.12 la vuelta y sabes que tienes que pasar a 36 segundos más o menos el 200, y que después, para poder clavar esos 36 segundos en el segundo 200, tienes que apretar para hacer lo mismo, porque si no, no lo vas a hacer, porque tu cuerpo va a estar más cansado y va a mantener esas sensaciones bajando el ritmo, no aumentándolo. Tengo más anécdotas contigo, tío, que con mi pareja, por supuesto, porque te conozco de muchos más años. Yo recuerdo un último entrenamiento de los que tengo en mente de atletismo, creo que hicimos 8.400, objetivo bajarlos de 1.10 o 1.12. Y aparte de cómo sacamos el entrenamiento, ¿te acuerdas una parte, mentalidad, llámalo X, en el que estaban jugando al fútbol en el centro y te dije, Jorge, y había gente en la grada y obviamente la organización nos iba a echar? Te dije, Jorge, intenta no visualizarte fuera de la pista, es decir, que nos digan, chicos, tenéis que iros, intenta seguir entrenando. No sé cómo cojones sucedió, pero nadie, ni árbitros, ni gerentes nos dijeron nada, nos dejaron terminar el entrenamiento. Hicimos el entrenamiento completo en pista de atletismo, siendo un distractor para el público y demás, mientras jugaban un partido de fútbol 11 en el centro de la pista de atletismo de la pista de San Fernando de Henares, era, ¿no? Eso es, me encanta y me flipa que hayas sacado esa anécdota, porque hemos hablado de la actitud, hemos hablado de cómo afrontarnos a los problemas, ¿no?, cuando éramos pequeños y demás, y eso fue sobre todo actitud y energía positiva, transmitir confianza a los demás. Yo creo que nos vieron tan confiados de que íbamos a sacar adelante el entrenamiento, que no miramos a la gente y no nos centramos en lo que están haciendo los demás, sino nos centrábamos en lo que tocaba hacer nosotros, que a la gente
pasamos desapercibidos pues porque nos vio comprometidos con nosotros mismos. O sea, y transmitimos una energía positiva, un buen rollo, unas personas de que van ahí a dar lo mejor, a entrenar, que no, yo creo... ¿Cómo les vamos a decir, no, que se vayan? Eso es, o sea, yo creo que si entras ahí, te pones a, yo qué sé, a calentar de una forma en la que no estés comprometido para con el entrenamiento o que te vean un poco así remolón, podríamos haber llamado mucho más la atención y nos podrían haber echado porque no transmitíamos esa energía positiva que como nosotros afrontamos el entrenamiento. Entonces, al final es toda actitud en la vida. Yo recuerdo a Jorge corriendo el 400 sin camiseta y efectivamente los pectorales de mamut que tenía transmitían una energía positiva. Yo no sé si a lo mejor viéndolos entrenar de lejos dirían casi mejor no les decimos nada por evitar los problemas, no lo sé, tío. Sí, o sea, es que todo va relacionado, ¿no? Que hemos dicho que teníamos esa barrera, ¿no?, contra los abusones, por así decirlo, cuando crecimos, ¿no? Era pues nuestro físico, ¿no? Pues también el físico nos ha salvado de muchas, a lo mejor, en esas circunstancias, pues porque ven a dos personas físicamente desarrolladas y eso solo se da con el entrenamiento. Entonces saben que no van a ir ahí a pasar el rato, saben que van a esforzarse y a entrenar, ¿no? Entonces es que desgraciadamente estamos acostumbrados a ver la estética como algo malo. O sea, a día de hoy se ve como algo malo cuando la estética tiene que ser el reflejo del entrenamiento, ¿no? No puede ser al revés, ¿no? Estamos buscando la estética, o sea, entrenar para una estética como el fin, no un medio, ¿no? O sea, una consecuencia, tío. Si haces las cosas de puta madre, se te ve fuerte. Eso es, si tú haces las cosas bien, los resultados van a llegar, pero porque al final nosotros, nuestro coche, ¿no?, nuestro automóvil, por así decirlo, es nuestro cuerpo, y si tú a tu cuerpo le tuneas con el entrenamiento, pues vas a tener un Ferrari. Si tú a tu cuerpo, cuando vas a entrenar, le pones las llantas de segunda mano, pues se te van a acabar estropeando. Total. Tío, no quiero que se nos corte la cámara, porque el audio sigue tranquilamente. Si te digo que llevamos hora y media, no te lo crees, ¿a que no? Flipas. A mí se me ha pasado volando. Por hablar el mismo idioma que gente de deportes de resistencia, que seguramente si hablamos de marcas de resistencia, abran el oído, o marcas en fuerza, y hemos hablado de que los resultados son importantes, efectivamente. Cuéntanos, recuerdes algunas marcas personales en resistencia, en pista de atletismo, y marcas personales que hayas obtenido que creo que han sido en la última competición de powerlifting, así que la tenemos muy reciente, y cerramos el podcast contándonos un poco qué has podido sacar de aprendizaje de la última competición de powerlifting, y con eso, pues oye, lo dejamos en futuros capítulos que podamos volver a traerte contando que has aún así superado tus propios límites. Pues hablando de la resistencia, pues yo recuerdo, voy a ir de menos a más, ¿no?, para que se me entienda. Yo conseguí hacer en 6.60 o así, en 60 metros, marca de competición a nivel nacional, estamos hablando. 100 metros a 10.8, marca de competición también a nivel nacional. 22 segundos en el 200, marca de competición también a nivel nacional, cosa que nunca llegué a competir. Pero eres un gañán, tío. Hasta que no te saque a competición no competiste. Totalmente, pero para que veas que los resultados están ahí, ¿no? También hice 36 segundos en un 300, 54 segundos en un 400. Cronometrados por mí los 54. Eso es, o sea, es que tengo marcas, me acuerdo de... Mira, mi cabeza para... No, cuenta el 1000 también, no te vayas, cuenta el 1000. El 1000 en 2.54 conseguí hacerlo, 1500 en 4.48 si mal no recuerdo, pero a medida del 1000, por así decirlo, para abajo estaba en mi zona... óptima, por así decirlo, ¿no? Un 600 en 1.30 conseguí hacer, o sea, conseguí por lo menos ser competente con el deporte, tener unas marcas competentes con el deporte, y eso lo único que refleja es un compromiso para con el entrenamiento y dar el 100% de mí, porque si no, no se consiguen esas marcas, y más cuando no eres respondedor a ese deporte, porque yo tengo que decir desde aquí que a mí me costaba mucho el atletismo, que yo tenía unas marcas muy malas en el atletismo cuando empecé, y había entrenamientos que no conseguía llegar a los objetivos marcados, pero con esfuerzo y con constancia conseguí hacer unos buenos entrenamientos dentro de gente que competía con ellos, que ellos sí que se dedicaban. Yo no me he dedicado al atletismo, pero puedo decir desde aquí que yo he entrenado con atletas a día de hoy a nivel nacional, que son buenos. Tu entrenador creo que era récord de
récord de España de 400 vallas, ¿puede ser? Eso es, y está en el ranking nacional, no sé si en los 20 mejores resultados históricos de España de 400 vallas. ¿Cómo se llama? Germán Tejada. Y desde aquí, pues ya que ha sacado el nombre, quiero agradecerle porque me enseñó mucho y desgraciadamente nos ha dejado hace poco y para mí fue una persona que me guió mucho por su forma de enseñar el deporte. Qué bueno, tío. Última competición de powerlifting. Pues como bien has dicho, la última competición que hemos tenido ha sido a mediados de abril, el Campeonato Nacional de Powerlifting 2023, competimos en menos 93 y al final la competición es estrategia y teníamos una parte en la que no estaba a nuestro favor la estrategia porque nosotros hay dos grupos, porque somos muchos, de menor total y de mayor total, ¿no? Y cuando tú compites en el de menor total, pues no puedes saber lo que van a hacer los mejores, que supuestamente están en el de mayor total. Entonces te toca dar lo mejor y sacar todo lo que tengas. A ciegas. Eso es, y esperar los resultados. Nosotros fuimos allí, conseguimos obtener el objetivo a nivel general, que son 750, ¿vale? El cómputo global de los 3 levantamientos, en los cuales conseguimos hacer 265 en sentadilla, 170 en press banca y 315 en peso muerto y esperar a ver qué pasaba. Yo sinceramente cuando terminé mi competición yo pensaba para mí mismo que ojalá quedas en top 10 nacional. Yo sinceramente digo, a ver si hemos conseguido meternos en los 10 mejores y para mi sorpresa cuando salió el ranking pues conseguimos un 5º puesto en la general, que para mí es un buen resultado porque a día de hoy hay que decir que el deporte de powerlifting está en auge, está en cada campeonato se están batiendo récords de España, hay cada vez más gente compitiendo, hay cada vez más las marcas mínimas cada vez están más altas y esto solo es reflejo del rendimiento que está dando los atletas en este deporte, ¿no? Y entonces pues conseguimos esa medalla de bronce en peso muerto con un total de 315 kilos, que para mí fue toda una sorpresa y una satisfacción de al final de poder haber estado en el podio como con atletas internacionales, gente que lleva mucho tiempo en este deporte, gente que se dedica desde hace muchísimo tiempo solo y exclusivamente a este deporte y aún así pues haber estado ahí y haber competido, porque como bien he dicho antes, las competiciones se van a competir y tú compites cuando estás con otras personas pues en esos números, ¿no? Me flipa. A mí no me sorprendió el podio, tengo que decírtelo, lo siento. A mí no me sorprendió que quedaras bronce en el Campeonato de España, a pesar de, y no es quitarle mérito ni muchísimo menos, pero es que tienes unas marcas dignas de podio. Contando que el podio lo has compartido con 2 personas que van a europeos, a internacionales, y que el que quedó oro en podio, o sea, en peso muerto, es un fuera de serie a nivel de peso muerto que levanta 345 kilos, como el que levanta del suelo, pues yo que sé, una arqueta de... O sea, es increíble y no es quitar mérito, pero yo creo... He creído siempre tanto en ti que simplemente pues yo sabía que tarde o temprano esos resultados iban a llegar en cuanto se alinearan un poco la preparación física con que ese día pues salieran las cosas como tienen que salir, ni más ni menos. No es pedirle más, no es, por suerte, por desgracia, en este deporte no hay grandes sorpresas, más allá de batir un récord 2 kilos arriba, 2 kilos abajo. Una persona que nunca ha tirado en su puñetera vida, lo máximo que ha tirado son 300, no va a sacar en un campeonato 330 kilos. O sea, aquí no hay trucos, es un deporte federado, reglado, hay controles antidoping, no hay trucos, no hay magia en ese sentido, tío. Y de verdad que yo espero que a las personas que han escuchado esto les pueda aportar por lo menos un poco de inspiración, aunque solo sea asombro. A mí me asombra, tío, me enorgullece mucho haber compartido todo este camino contigo. Ojalá en el futuro podamos seguirlo compartiendo, estemos más cerca o más lejos, podamos seguir creciendo y aprendiendo y viviendo experiencias juntos a nivel deportivo. Aprovecho ya que queda una semana y este podcast se va a subir en fecha, estamos a 1 de junio, el 11 de junio tenemos un evento aquí en el Parque Juan Carlos I y sinceramente mi compañero Jorge y yo vamos a estar aquí. Yo he sido operado hace 2 meses de las rodillas y me estoy recuperando, es en parte para poder estar al 100% ese día contigo.
Te vamos a dejar en la descripción del vídeo, aparte de las redes sociales de Jorge, el link para que puedas reservar una plaza y puedas compartir con nosotros una mañana de entrenamiento, de aprendizaje, de crecimiento, de experiencia, nos podamos hacer fotos y podamos pues tener una camiseta juntos. Si vives cerca de Madrid o te apetece pegarte un chompo a Madrid, aún quedan unas 20 plazas todavía para el Intros Outdoor Training de este año. Es un evento que hacemos especialmente cada año para toda la familia, hacemos un esfuerzo extra, pues primero por seguir estando disponibles y operativos para la gente, que parece que a mí no me gusta tener la sensación de que la gente no pueda acceder a ti, ¿de acuerdo? Aquí, por mucho que Jorge sea un fuera de serie a nivel de deporte y por mucho que a mí me podéis ver en redes sociales entrenando a deportistas de alto rendimiento, somos personas de carne y hueso, nos exponemos, no nos escondemos, nos gusta esa parte y simplemente si te apetece venirte, abuelos, padres e hijos, quien sea, va a venir mi madre a entrenar y Jorge y yo vamos a entrenar, o sea, me refiero, utilizamos una metodología de entrenamiento que nos permite disfrutar a todos de eso, aprender y, oye, en definitiva, ver por lo menos un 1% de cómo hacemos las cosas nosotros desde Más Fuertes que Ayer, desde Éxito 28 Madrid y, por lo tanto, pues si te apetece directamente, apúntate a ti y apunta a toda tu familia, las plazas se van a agotar sí o sí, lo que pasa es que la gente espera siempre hasta el último día, todos los años las hemos agotado y con el tema de la cuarentena ha habido 2 años que no lo hemos hecho, así que va a hacer buen tiempo, es una oportunidad increíble, yo vendría únicamente para ver a Jorge y sé que Jorge vendría únicamente para verme a mí, así que lo dejamos por ahí. Último mensaje, no sé si el vídeo lo tenemos o no, pero el audio lo tenemos y esto es inmortal, esto se va a quedar de forma perenne y lo que siempre digo, un disco de Leico va a durar más que tú y que yo, pero seguramente este audio dentro del mundo internet va a durar más que tú y que yo, así que para mí es un legado que agradezco a la persona que está escuchando y te agradezco a ti, Jorge, que hayas compartido este ratito conmigo. Últimas palabras por tu parte y agradecerte de corazón que estés aquí. Pues muchas gracias, Josué. La verdad es que me ha encantado este repaso, ¿no?, a nivel de vida deportiva que hemos dado y que al final la vida son recuerdos y es bonito vivir esos recuerdos sobre todo con orgullo, ¿no?, y que te hagan sonreír. Cuando tus recuerdos te hacen sonreír es porque has hecho bien las cosas, ¿no? Y entonces a mí me encanta lo que he hecho del deporte y me encanta pues poder compartirlo junto a vosotros en este ratito. Es mucho más, al final hemos resumido 25 años de vida en 2 horas, pero nos ha valido para darle valor e importancia a lo que hacemos. Pues que no se os olvide la importancia y muchas veces lo único que hay que hacer es, por un lado, ir al pasado buscando lo bueno que tenemos y seguir construyendo un futuro de experiencias que nos permitan nutrir recuerdos que cuando acudamos a ellos pues nos vuelvan a sacar una sonrisa. Yo te agradezco también que me hayas sacado una sonrisa, Jorge, y os agradezco a todos vosotros que estéis al otro lado un día más en este podcast familiar que con cariño pues seguimos compartiendo semana a semana. Gracias a todos de corazón, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!